Bienvenido a Introducción a las funciones lineales y la pendiente. En esta lección, definiremos una función lineal y también determinaremos la pendiente de una línea dados dos puntos. Una función lineal es una función que se ajusta a la forma f de x es igual a mx más b o f de x es igual a b más mx. Donde m se llama la pendiente de la recta y b es igual a la intersección vertical. También podemos decir que una función lineal es una función que puede representarse gráficamente mediante una línea recta, en el plano rectangular coordinado. Observe cómo aquí tenemos el gráfico de varias funciones lineales. Ahora hablemos sobre el comportamiento de las funciones lineales. Si a medida que aumentan las entradas, las salidas también aumentan. Tenemos un aumento en la función lineal, lo que significa que la línea irá cuesta arriba de izquierda a derecha. Observe aquí que tenemos el gráfico de varios aumentos en las funciones cercanas porque las líneas van cuesta arriba, de izquierda a derecha, aunque algunos de ellos están aumentando más rápido que otros. Todas estas funciones aquí están aumentando. Si a medida que aumentan las entradas, las salidas disminuyen. Tenemos una función lineal decreciente, lo que significa que las líneas irán cuesta abajo de izquierda a derecha, lo que vemos aquí. Todas estas líneas están disminuyendo aunque algunas de las funciones están disminuyendo más rápido que otras. Si a medida que aumentan las entradas, las salidas permanecen constantes, tenemos una función lineal constante que resulta en una línea horizontal. Aquí tenemos el gráfico de varias funciones constantes. Observe que a medida que aumentan las entradas, las salidas permanecen constantes. Entonces finalmente tenemos líneas verticales, los graficé en rojo porque las líneas verticales llenan la prueba de línea vertical y, por lo tanto, las líneas verticales no son funciones lineales. Estudiaremos líneas verticales en esta lección, pero solo recuerda que las líneas verticales no son funciones lineales. Cuando trabajamos con funciones lineales, necesitamos una forma de describir si una función está aumentando o disminuyendo, y también qué tan rápido aumenta o disminuye la función. Y para esto utilizamos lo que es pendiente inclinada, donde la pendiente se define como la relación entre el cambio en la salida y el cambio en la entrada, que a veces veremos escrito de esta manera donde este delta significa cambiado. Entonces, nuevamente, esta pendiente es igual a la relación del cambio en la salida al cambio en la entrada. Si tenemos una función lineal en términos de x e y, que a menudo hacemos, podemos definir la pendiente como la razón del cambio de y al cambio de x. Finalmente, si tenemos dos puntos en una de sus funciones, podemos determinar la pendiente pero determinando la relación del cambio de las coordenadas y al cambio de las coordenadas x. Volviendo a nuestros gráficos nuevamente, si la pendiente es positiva, tenemos un aumento en la función más cercana y cuanto mayor es la pendiente positiva, cuanto más rápido aumenta la función. Por ejemplo, la función lineal con una pendiente de 5 aumentaría más rápido o iría cuesta arriba más rápido que una función lineal con una pendiente de la mitad positiva. Si la pendiente es negativa, tenemos una función lineal decreciente y cuanto más pequeña es la pendiente negativa, más rápido disminuye o desciende la función. Por ejemplo, una función lineal con una pendiente de 5 negativos iría cuesta abajo más rápido, disminuiría más rápido que una función lineal con una pendiente de, digamos, la mitad negativa. Si la pendiente es 0, tenemos una función lineal constante, lo que significa que tenemos el gráfico de una línea horizontal. Y si la pendiente no está definida porque tenemos división por 0, tenemos una línea vertical, que nuevamente sabemos que no es una función lineal. Entonces, si tenemos una función lineal como la graficamos aquí en azul, y tenemos dos puntos en la función lineal, podemos determinar la pendiente pero determinando la relación de la diferencia en las coordenadas, y a la diferencia en las coordenadas x. Esta relación nos da la relación entre el cambio en la salida y el cambio en la entrada. Veamos algunos ejemplos. Se nos pide que determinemos la pendiente de la línea que contiene los dos puntos dados, y notamos como ya graficé los dos puntos en el plano de coordenadas y dibujé la línea en azul. Bueno, aquí está el punto negativo 2,3 y aquí está el punto 4, negativo. Nuevamente, debido a que la línea va cuesta abajo de izquierda a derecha, sabemos que tenemos una disminución en la función cercana y, por lo tanto, la pendiente será negativa. Entonces ahora encontraremos la pendiente usando nuestra fórmula de pendiente aquí. Para mantener las cosas organizadas, etiquetemos los pares ordenados. Llamemos a esto x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Antes de nuestro próximo ejemplo, tengamos y sub 2 menos y sub 1 que sería negativo 1 menos 3, y luego tendríamos x sub 2 menos x sub 1, que sería 4 menos 2 negativos. Ahora simplificando,
negativo 1 menos 3 es negativo 4 y 4 menos negativo 2 es lo mismo que 4 más 2 o 6. Entonces nuestra pendiente es negativa 4 o 6. Tenemos un factor común de 2 aquí, así que ahí está eso simplificado. Esta pendiente simplificada es igual a 2/3 negativos. Observe cómo aquí tuvimos una pendiente de negativo 4, 6, lo que significa que cuando el cambio en la salida es negativo 4, el cambio en la entrada es positivo 6. Observe como si quisiera viajar desde este punto a la izquierda al punto a la derecha. Tendríamos que bajar 4 unidades, razón por la cual el cambio en la salida fue negativo 4 y luego tendríamos que ir 6 unidades correctas, razón por la cual el cambio en la entrada fue 6 positivo. Observe también como cuando simplificamos, tuvimos 2/3 negativos, así que observe como desde este punto si tuviéramos que ir en lugar de 4 unidades bajábamos 2 unidades Q. Y luego a la derecha 3 unidades. Todavía encontramos otro punto que estaría en la misma línea. Por ejemplo, B tenemos la misma pregunta, encontrar la pendiente de la línea, pasando por los 2 puntos dados. Nuevamente, ya tracé los 2 puntos y dibujé la línea. Estamos aquí, tenemos coordenadas negativas 3, negativas, y aquí tenemos 4,2. Observe cómo la línea va cuesta arriba de izquierda a derecha, lo que significa que una función lineal está aumentando. Y por lo tanto la pendiente será positiva. Etiquetemos nuestros pares ordenados, x1, y1, x2, y2. Entonces la pendiente m es igual a y2 menos y1, eso es 2 menos 1 negativo, y luego tenemos x2 menos x que serían 4 menos 3 negativos. Simplificando, esto se convierte en 2 más 1 o 3, y aquí tenemos 4 menos negativo 3 o 4 más 3, que es 7. Esto no simplifica y por lo tanto nuestra pendiente es 3/7. Entonces esto nos dice que cuando el cambio en la salida es positivo 3, el cambio en la entrada es positivo 7. Mirando el gráfico, si desea viajar desde este punto a la izquierda al punto a la derecha, observe cómo tendríamos que subir 3 unidades, razón por la cual el cambio en la salida es positivo 3 y luego 7 unidades correctas, razón por la cual el cambio en la entrada es positivo 7. Para C, de nuevo, ya he trazado los 2 puntos. Aquí está el punto 3,2, y aquí está el punto negativo 1,2. Observe cómo tenemos una línea horizontal y por lo tanto se mantienen constantes en función lineal. Al determinar la pendiente, tenemos x1, y1, x2, y2. Entonces tenemos m pendiente es igual a y2 menos y1, eso es 2 menos 2 y luego x2 menos x1 que sería negativo 1 menos 3. Entonces 2 menos 2 es 0, negativo 1 menos 3 es negativo 4, y 0 dividido entre 4 negativo es 0. ¿Qué puede reconocer de nuestras notas? Cualquier lugar en la línea tendrá una pendiente de 0. Para nuestro último ejemplo, tenemos el punto 2, negativo 3 y tenemos el punto 2,1. Observe cómo se trata de una línea vertical, lo que significa que no es una función lineal, y ahora intentemos encontrar nuestra pendiente x1, y1, x2, y2, entonces la pendiente m es igual a y2 menos y1. Eso es 1 menos 3 negativos, y luego tenemos x2 menos x1, eso es 2 menos 2. Simplificando que tenemos 1 menos negativo 3 se convierte en 1 más 3 o 4, y observe aquí que tenemos 2 desarrollados por un 2 en nuestro denominador que es 0, la división por 0 no está definida. Entonces decimos que la pendiente no está definida. A veces verás que algunas fuentes dicen que no hay pendiente, pero la describiremos como indefinida. Recuerde que siempre que tengamos una línea vertical, esta pendiente siempre estará indefinida porque siempre tenemos división por 0 porque el cambio en la entrada siempre es 0. Espero que hayas encontrado esto útil.